Grabar. Ya, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra nueva clase. Esta es nuestra clase 8, como podemos observar en la pantalla. Y el tema del que nosotros vamos a trabajar hoy día, como ustedes pueden ver, es movimiento parabólico. Ahí solo es una imagen. Con ese simulador vamos a trabajar hoy día. Justamente ya les voy a explicar cómo funciona, que sería la parte del taller que vamos a complementarlo hoy, ¿ya? Entonces, vamos con un poco de definiciones de lo que es este movimiento. Este movimiento, como pueden observar ustedes en la pantalla, lo dice es tiro parabólico, movimiento parabólico. Este movimiento resulta de la unión de dos movimientos, justo los dos movimientos, los cuatro movimientos que nosotros ya estudiamos de los anteriores parciales. ¿Cuáles son estos dos movimientos? Como ustedes pueden observar, va a ser un movimiento, va a ser un movimiento que sería en la componente horizontal y otro movimiento en lo que es la componente vertical, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen un grafiquito, tenemos aquí lo que este de aquí es nuestro movimiento horizontal y aquí arriba estaría otro eje que sería el movimiento vertical. Entonces aquí lo que estamos haciendo es uniendo ya los movimientos como los habíamos visto antes. Este es mi eje Y. Entonces habíamos estudiado, en el eje Y vimos que existía lanzamiento vertical hacia arriba, lanzamiento vertical hacia abajo y existía lo que es caída libre. Esos son los movimientos que nosotros relacionábamos en el eje Y. Mientras que en el eje X nosotros relacionábamos solo los movimientos que eran MRU y MRV. Como ven, ahora ya estamos uniendo todos los movimientos en uno solo, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que nos dice que el tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de los movimientos horizontales uniforme y el movimiento vertical rectilíneo uniformemente variable. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Como ven, aquí ya aparece lo que es la palabra vectorial. También estamos ya tomando lo que es el primer parcial. Primer parcial, por eso es lo que empezamos siempre con lo que es la parte vectorial. Entonces, en este movimiento vamos a involucrar la parte vectorial. Esto estén conscientes para que me entiendan los siguientes puntos que les voy a detallar. Entonces, vamos como resumen. Aquí en el eje X nosotros vamos a tener como movimiento un MRU y en este de acá vamos a tener un MRV. De eso es lo que se está compuesto lo que es el movimiento parabólico, ¿ok? ¿Sí? Entonces tenemos esos dos. También tenemos algunas clases que tenemos de movimientos, puede ser tiro horizontal o puede ser tiro oblicuo, que ya iremos, que ya les voy explicando a continuación. Entonces aquí tenemos justamente los tipos de movimiento que nosotros tenemos. Tenemos un tipo de movimiento semiparabólico. Antes de eso, el movimiento parabólico, como ven, es este proceso que ustedes tienen aquí, que va desde un punto inicial que le llamábamos el nivel de referencia y genera lo que ven una curva y esa curva es lo que es el movimiento parabólico, ¿ok? Entonces, como ven aquí, genera una parábola, por eso se llama movimiento parabólico. Y de ahí tenemos aquí lo que es el movimiento semiparabólico. Como ven, semiparabólico nos indica que es la mitad, entonces podemos considerar que puede ser el semiparabólico, puede estar formado en dos partes. Una que puede ser el semiparabólico de subida, o sea que solo hacemos en este sentido, y el otro que baja. Y entonces tenemos dos movimientos, o sea, le dividimos a la parábola en dos y trabajamos con ese proceso. Entonces eso sería lo que es el semiparabólico, ¿ok? Se puede considerar como la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y la caída libre de un cuerpo en reposo, ¿ok? Entonces el semiparabólico es caída libre porque le consideramos, ¿por qué? Porque la velocidad inicial aquí en Y, ya les voy a explicar por qué es en Y, es igual a 0. ¿Sí? Eso vamos a ver luego, pero más o menos para que ya le tengan presente de qué estamos hablando, ¿ok? Y tenemos ya lo que sería el movimiento parabólico completo, que va a generar, como ustedes pueden ver aquí, generamos una parábola completa, o sea, que se genera la curva, literalmente ahí, estamos generando lo que es la curva. Aquí tienen este ejemplo, justo tienen el ejemplo de un basquetbolista. Entonces lanzamos con una velocidad, genera la curva para que ustedes puedan insertar el balón en el aro, ¿ok? Entonces este movimiento parabólico completo puede considerarse como la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y un lanzamiento vertical hacia arriba
que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? O sea, dejémoslo en que es un MRV. ¿Ya? Entonces, el movimiento parabólico se va a componer de MRU en X y MRV en Y. Las condiciones ideales para estos movimientos, todos los que hemos estado nosotros estudiando siempre, sabemos que el campo gravitatorio, o sea, siempre nos atrae los cuerpos hacia abajo, que era la gravedad. También aquí en la parte ideal es que nosotros no nos afecta lo que sería el aire cuando estamos estudiando los movimientos, ¿ya? Un cuerpo que se deja caer libremente y otro que es lanzado horizontalmente desde la misma altura tardan lo mismo en llegar al suelo. Esto ya lo aprendimos en lo que era lanzamiento vertical hacia arriba. O sea, este punto en llegar al máximo, si se hace un segundo, desde aquí, desde caer hasta el mismo nivel de referencia, hacía otro segundo. Entonces teníamos el tiempo de subida, el tiempo de bajada y generábamos un tiempo de vuelo. Aquí también tenemos lo mismo, solo que aquí se hace mucho más evidente porque ya hay una curva. Y tenemos la independencia de la masa de la caída libre y el lanzamiento vertical es igual de válida en los movimientos parabólicos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí nosotros lanzamos balas de cañón, lanzamos aviones, lanzamos cuerpos, hemos lanzado, hemos movido cualquier tipo de partícula sin que nos haya interesado lo que es la masa. Entonces, aún no estamos estudiando la parte que es la masa. Es despreciable para estos casos. Eso sería lo que es el movimiento parabólico, una introducción. Las características de este movimiento, aquí sí esto deben ahí, anoten en sus cuadernos que esta es la parte que estamos. Entonces, primero, ese movimiento se caracteriza de dos ejes, como ven aquí, el eje X y el eje Y. Para el eje X siempre va a ser un MRU y para el eje Y va a ser siempre un MRV. ¿Sí? Esto es la característica principal de lo que es el movimiento parabólico. Ya. De ahí tenemos la característica adicional que nosotros sabemos que dentro de una parábola, en el punto máximo, ¿sí? Justo en el punto máximo, donde es la altura máxima, justo en la altura máxima, nuestra velocidad va a ser ¿cuánto? Va a ser cero dentro de lo que es la parabolita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo le lanzo con una velocidad aquí, una velocidad inicial, esa velocidad inicial va a llegar a un punto donde se consuma todo y en este punto la velocidad va a ser cero. Y en ese punto, la velocidad nomás va a ser cero y de ahí va a empezar a caer, que eso también ya lo aprendimos en lanzamiento vertical hacia arriba. Y tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, cambiando el signo. También lo aprendimos en lo que era movimiento. Entonces, si yo aquí les decía que aquí hay 10 metros por segundo, la velocidad con la que llega acá, la velocidad final con la que llega acá, va a ser ¿cuánto? Menos 10 metros por segundo. Entonces, también seguimos cumpliendo lo mismo que habíamos visto en el lanzamiento vertical hacia arriba. Por eso les decía, si aprendimos los movimientos anteriores, nosotros ya tenemos completo entendimiento de lo que sería el movimiento parabólico, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos las características, ¿sí? Resumen nuevamente, movimiento parabólico se compone de dos ejes, MRU, MRV, cumple todas las características de lo que es lanzamiento vertical, que ya lo estudiamos en las anteriores clases, ¿sí? ¿Cuáles son los movimientos? Que en el punto máximo, la velocidad es cero, que si yo le lanzo con una velocidad de 10 metros por segundo, va a llegar al mismo nivel de referencia con una velocidad de menos 10 metros por segundo, vamos a cumplir lo mismo que teníamos ahí. Eso sería lo que tomamos parte de los anteriores movimientos, ¿ya? Tenemos aquí dentro de las características qué datos usamos en este movimiento. Vamos a usar lo mismo que ya habíamos visto en lanzamiento vertical hacia arriba. Tenemos altura, tenemos gravedad, tenemos tiempo de subida, tenemos tiempo de bajada, tenemos vuelo y aquí nos aparece unas dos variables adicionales, ¿sí? En los movimientos anteriores nosotros solo teníamos una velocidad. En este caso, como ya es un movimiento de dos dimensiones, nos va a aparecer dos velocidades. Una que va a pertenecer al eje X y una que va a pertenecer al eje Y. Ya les voy a explicar. Y porque como es parabólico, para que se genere una parábola, nosotros tenemos aquí un ángulo que es un ángulo de elevación. Este ángulo de elevación es el que tenemos aquí dentro de la parábola, ¿sí? Considerado. Ya, aquí hay dos opciones. Se sigue moviendo hacia adelante. Sí, sí sigue moviendo hacia adelante, digamos. Ya.
Entonces tenemos un ángulo considerado desde la horizontal. Aquí hay unas trampas que yo les puedo poner. Esta es una explicación adicional. Un ángulo considerado con la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? La horizontal es con el eje X. Entonces, ¿sí? Si en el ejercicio yo les puedo especificar, o van a entender. Si no les especifico que es horizontal o vertical, ustedes consideran que siempre es de este ángulo que está aquí. Pero si yo les digo un ángulo con la vertical, ¿sí? Vertical significa que el ángulo que nosotros estamos buscando está acá. ¿Qué deberían hacer ustedes? De ahí es lo que, por eso aprendimos la parte de lo que era ángulos directores. Entonces, sabemos que el cuadrante vale 90, deben restar y obtenemos el ángulo con el que debemos trabajar. Siempre y solo siempre se debe trabajar con el ángulo con horizontal. Entonces, si yo les doy otro ángulo adicional, ustedes tienen que hacer restas o sumas de ángulos para encontrar el ángulo con horizontal. Eso es un detalle para los ejercicios que lo consideren de aquí en adelante, ¿ok? Siempre debe ser el ángulo interno con la horizontal, ¿ya? Y de aquí, esto es lo que es el movimiento parabólico. Aquí ya les presento lo que pasa con cada uno de los ejes. Entonces verán, muchachos, aquí, esto es la parte más importante, así que presten atención, tenemos todo esto. Este de aquí es la parábola que se va generando, como ustedes pueden ver. Entonces, inicia en este punto, va subiendo y termina en este punto. Eso sería la parábola, ¿ok? Ya. Pero esa parábola en velocidad y en altura se empiezan a componer. ¿Cómo se empiezan a componer? Este de aquí, esta flechita que ustedes tienen es una velocidad inicial. Ya. Esta velocidad inicial es una velocidad inicial de la parábola o una velocidad escalar. ¿Sí? Entonces esto de aquí nosotros no es un vector, sino es un módulo. Entonces le voy a poner así solo para que me entiendan. ¿Ya? Esto va a ser un módulo, ¿ok? Ese módulo se va a componer de esta velocidad que tienen aquí, como ven, una Vx y una Vy. Entonces, si yo le uno estos puntos, como ustedes pueden observar ahí, se forma lo que sería la velocidad que ustedes pueden observar, ¿sí? Entonces, como pueden observar, la velocidad de la parábola es, es un módulo, es una parte escalar que está compuesta de lo que es del eje Y, en la velocidad de lo que está en el eje Y, en este valor que tenemos aquí, y el valor que tiene acá en el eje X. Y así yo puedo hacer el cálculo de cada una de estas partes, o sea, yo puedo calcular en cada uno de estos puntos, como ustedes pueden observar, en cada uno de los puntos yo puedo calcular qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo otra velocidad, entonces aquí miren, yo voy a tener una velocidad, ¿ok? Y esa velocidad puede ser en un tiempo específico, que ya les voy a enseñar con el, con el simulador para que me entiendan cómo funciona. Pero esa velocidad está formada por un punto en el eje X y por un punto en el eje Y, ¿sí? Y vamos considerando eso, ¿ya? También les había explicado, y eso va a pasar en el proceso de cada uno de lo que serían las velocidades, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden observar, miren lo que pasa con la flecha que tenemos en todas las X. Entonces, las flechas de todas las velocidades en X no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque en el eje X sabemos que existe un movimiento rectilíneo uniforme. Es un MRU y podemos usar cualquiera de las fórmulas que tenemos. Pero si ustedes pueden observar en el eje X, en el eje Y, perdón, sí existe un cambio. Como ven, miren, esta es la altura o el valor, perdón, el valor de la velocidad cuando empieza. Acá, ¿qué pasó? Se disminuye y en este punto se perdió lo que es la velocidad, pero la velocidad en el eje Y, ¿ok? Sí, todo esto, o sea, todo lo que es en el eje Y solo es la flechita que tenemos arriba. ¿Y qué pasó después de pasar la curva? La velocidad en el eje Y cambió hacia abajo. ¿Y qué sabemos? Si ustedes hacen un plano cartesiano hacia abajo, nosotros tenemos velocidades negativas. Por eso es que la velocidad inicial, la velocidad final, sabemos que la velocidad final de la curva va a ser igual a ¿qué? A menos la velocidad inicial, por esta razón que estamos trabajando vectorialmente y estamos viendo eso. Lo mismo va a pasar con una altura. Entonces, si ven, aquí ustedes tienen un valor de altura, ¿ok? En un instante de tiempo, yo voy a tener, si yo quiero encontrar aquí
los datos de posición, si ahorita vamos con la parte de posición, voy a cambiarme de color, entonces, ¿sí? Vamos con la parte de posición, entonces, en posición, aquí la curva, si yo le digo que aquí, en vez de decir que esto es velocidad, hay una distancia, yo digo que hasta aquí son 5 metros, solo como un ejemplo, ¿no es cierto? Y acá en azulito, digamos que hay unos 4 metros, ¿ok? Entonces puedo encontrar la posición en ese instante. Entonces puedo encontrar una posición en X, que se va a llamar X, y puedo encontrar una posición que se llama Y, ¿ok? Y eso lo puedo encontrar en cualquier punto de la curva, considerando que mientras va avanzando la curva, va pasando un instante de tiempo. Entonces digamos que este instante de aquí ha sido un segundo, ¿ok? Entonces yo en un segundo puedo encontrar qué pasó con la velocidad y qué pasó con la altura. Lo mismo va a pasar aquí. Digamos que este es el segundo 3. Entonces, en el segundo 3, yo puedo calcular en este punto lo que sería la velocidad y puedo calcular el vector posición también. Entonces, si quiero vector posición, busco aquí. En ese tiempo yo digo que aquí hay 3 segundos y acá tenemos una altura. Entonces, todas las variables se relacionan en cada uno de los puntos que tenemos dentro de las curvas de velocidades y dentro de la curva de lo que es el parabólico, ¿sí? Entendiendo que la velocidad que está en la curva es una escalar y que se compone de los movimientos que tenemos a los lados. Ese sería el resumen, ¿ok? Y como ven, aquí tenemos lo que es también nuestro ángulo, que es todos los datos que nos forman ahí, ¿sí? Como resumen, ya. ¿Me entendieron hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Está claro, por favor, muchachos? Profe, ¿qué es ese de vector posición? Ajá, el vector posición es que cuando ustedes lanzan, habíamos visto que nosotros podemos tener una altura. El vector posición va a ser el X, justo el punto del X y el punto de Y. Sí, entonces yo quiero saber qué distancia, por ejemplo, cuando ustedes lanzan un balón, ¿no es cierto? Ustedes lanzan el balón, espérenme, les cambio a puntero. Entonces ustedes lanzan un balón, entonces ese balón es la flechita, el puntero que les estoy dando, ¿no es cierto? Entonces van a decir a qué distancia llegó, entonces eso sería la distancia en X, ¿ok? Y digamos que el aro está aquí, entonces yo podría calcular qué altura es a la que lanzaron y qué distancia es la que recorrió. Eso es el vector posición. O sea, la distancia que recorre en X y a la altura a la que subió el balón o a la altura donde llegó la pelota, ¿ok? Sí, ese es el vector posición, es igual que un vector velocidad. Y O puedo sea, calcular, sería como que un vector final, por así decirlo. ajá, Cuando pides eso, ajá, es un vector de posición, o sea, que me digan qué distancia recorrió y qué altura llegó. Eso sería el vector posición. Ah, Y ya, pero eso sería en función del tiempo, profe. todo lo que ustedes pueden ver aquí es en función del tiempo. Todo es en función del tiempo. Entonces, si pasó un segundo, yo puedo encontrar en un segundo qué altura tiene y qué distancia tiene. Por ejemplo, si ustedes lanzan el balón, sí, no pasa, siempre pasa un tiempo para que funcione, ¿ok? Entonces, en ese sí, todo funciona con el tiempo. Quedamos ahí. Entonces, tenemos tiempo, alturas y velocidades son las que se generan en este movimiento, ¿ya? Ya con ejercicios me van a ir entendiendo, ¿ok? Hasta ahí sí, claro, por favor, muchachos. Ya, vamos con lo que sería ya las partes de lo que serían las fórmulas. Entonces, justamente lo que les había dicho, aquí ya entra una parte de lo que serían los vectores. Entonces, ¿se acuerdan por qué les molestaba tanto al principio para que encuentren un vector? Entonces, si yo les daba un vector, espérenme un momentico, puntero láser. Si yo les daba un vector, ¿sí? Yo les decía, este es el vector. Si aquí este vector tiene, digamos que son 10 newtons, solo como ejemplo, ¿cuánto vale en X y cuánto valía en Y, ¿no es cierto? Y aquí yo les daba también un ángulo. Eso es lo que aprendimos al principio de vectores. Y les había dado la fórmula. Entonces les había dado que para encontrar el módulo, en este caso la velocidad en X es igual a qué? Al módulo del vector por el coseno del ángulo. Siempre les había molestado por eso, porque estamos aplicando esto mismo, estamos aplicando aquí, por el coseno del ángulo, pero ese ángulo siempre debe ser el ángulo en horizontal. Y velocidad en Y aquí era igual al módulo de la velocidad por el seno del ángulo. Ahora estamos ya aplicando todo lo que hemos visto, ¿sí? Eso mismo estamos aplicando aquí, ¿ya?
justamente el ejercicio que tenemos. Entonces, yo siempre en los ejercicios, la mayoría de las veces, ustedes siempre van a tener el módulo, ¿ok? Y van a tener el ángulo. Esos son los dos datos principales que se les va a dar en estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Vamos a encontrar lo que es la velocidad en el eje Y, que es esta que tenemos aquí en el eje X, aplicando ¿qué? Coseno del ángulo. Y vamos a encontrar la velocidad en este sentido aplicando ¿qué? El seno del ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto de aquí es que con la fórmula que yo puedo encontrar la velocidad en cualquier parte de la parábola, si me regreso acá, por favor. Entonces, si yo les doy, si ustedes saben esta velocidad y saben esta velocidad, ¿podemos o no encontrar la velocidad que está acá? ¿Sí? ¿Cómo encontrábamos eso? Aplicando lo que es el módulo del vector. Raíz de x cuadrado más y cuadrado y con eso complementamos. Entonces todo esto de aquí es vectores. Solo que en vez de llamarle, le estamos cambiándoles los nombres por velocidades. ¿Sí? ¿Me entendieron esta parte de acá, por favor, muchachos? Profe, ¿para qué usa el seno y el coseno? ¿Puede repetir, por favor? Para desglosar. Es que ustedes tienen, verán, yo te voy a dar esto de aquí. Este va a ser tu grafiquito, ¿no es cierto? Ese va a ser la parábola, ¿ya? Entonces, yo te voy a decir, en este punto, ¿cuál es la velocidad que existe en Y? ¿Sí? ¿Me podrías decir eso a simple vista? No me podrías decir eso a simple vista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo te doy aquí, estos son los datos que yo te voy a dar. Te voy a dar el dato de velocidad inicial y te voy a dar el dato de lo que sería el ángulo. Entonces, tú me vas a decir, perfecto, entonces en ese punto, profe, yo sé que aquí hay un eje X y yo sé que acá hay un eje Y, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar el eje Y, la velocidad en el eje Y la velocidad en el eje X, aplicamos lo que es coseno para el eje X y aplicamos seno para el eje Y. O sea, estás descomponiéndole a este punto para encontrar las posiciones de cada uno de los valores de X y de Y. ¿Sí? Ahora sí, más claro. Sí, gracias, profe. Lo que estamos es descomponiéndole a este punto porque ustedes no saben en este punto qué valor tiene. O sea, lo saben escalarmente, pero yo quiero vectorial. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes buscan qué valores de aquí, qué valores de acá, nos ayudamos de lo que es el coseno y el seno y encontramos lo que sería ya el valor de esos puntos, ¿ok? Ya. Eso serían las fórmulas de velocidad, entonces. Deben acordarse que como es un movimiento en dos direcciones, Profe, ¿vale? no entiendo si usa la velocidad inicial o el módulo del vector en donde está buscando la velocidad en la... Ah, ya, perdón, quitémosle aquí, el- ya, quitémosle, que no sea velocidad inicial. Solo es un punto, una velocidad en cualquiera de estos puntos, ¿ya? Sí, entonces tú puedes encontrar una velocidad aquí. ¿En qué va a referirse? Digamos que aquí son 2 segundos, acá digamos que serían 4 segundos. Entonces ustedes van a encontrar qué velocidad hay a los 4 segundos, me van a dar este punto de aquí, un B a los 4 segundos en X y un BY a los 4 segundos en Y. ¿Sí? No es la velocidad inicial, perdón, ahí me fue la escritura. Sí, entonces esos serían los puntos. Ya vamos a ir aprendiendo con ejercicios para que me entiendan esta parte. ¿Ya? Lo que deben acordarse que serían estas las fórmulas que nosotros vamos a manejar. Ya, Profe, una pregunta antes de que pase. ya, ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? listo. Ya, verá, en ese gráfico que usted hizo a la derecha, Este de acá, ya en derecha. sí. ¿Qué pasa si es que yo no le hago a la izquierda, o sea, no le calculo en el tiempo que está a la izquierda, sino es en el que está en la derecha? ¿Cómo haría el gráfico? A ver, ahora sí te doy permiso de que me rayes. ¿Dónde rayo? A ver, ya, a ver, derecha, ¿cuál es el tiempo de la derecha? Este de aquí Sí, y el de acá, izquierda. sí. Ya, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cómo le grafico en el de la derecha, en el cuadrante de la derecha? Acá, ¿cómo le graficas? Ya, ya te caché. Es igual, punta, voy a cambiarme a azulito, ¿ok? Ya, entonces lo que graficas es en este punto, aquí va a haber una velocidad en X que tiene otro valor y este también va. Todo se refleja en el X y por eso se acuerdan que yo les decía hay que reflejar. Es un plano cartesiano, entonces ustedes a la final, mientras cada uno van haciendo puntitos, con cada puntito ustedes pueden ir uniéndole, pero
Si yo les doy el punto cartesiano, ¿verdad? Si yo les daba este punto, yo les decía que esto era 2 y esto era 3, uníamos así, ¿no es cierto? Y unía este punto. Y de ahí les doy otro punto. Entonces, si yo les digo que esto es 4 y acá ustedes tienen un 5, uníamos este punto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, mientras más puntos ustedes tenían, yo voy uniendo puntos, 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 se me va generando la gráfica. Entonces, cada uno de los valores escalares tiene un reflejo en X y tiene un reflejo en Y. Ahora sí, más claro. Entonces, siempre tenemos el punto donde yo estoy buscando, se va a reflejar en el eje X y se va a reflejar en el eje Y. Y ahí es donde se hace ya la parte vectorial. Ahora sí, ¿estamos claros, muchachos? Sí, profe. Ya, listo. Y lo mismo va a pasar con posición. Lo mismo que ahorita les dije, la misma gráfica justo va a pasar con posición. Solo que en vez de llamarle velocidad, nosotros vamos a encontrar las distancias que nosotros tenemos. Entonces es igualito. Aquí esto vamos a decir que es una distancia y esto va a ser una altura. ¿Sí? Como es un MRU en este caso, para X solo aplicamos lo que sería la velocidad en X por el tiempo y la posición en Y la encontramos con la fórmula que ya hemos venido trabajando. Velocidad inicial, ¿qué es lo que cambia? Es que ya no voy a usar el módulo, no voy a usar el módulo de la velocidad, sino voy a usar la constante que nosotros encontramos, perdón, la velocidad que nosotros encontramos en la anterior diapositiva, ¿ok? Y la multiplicamos por tiempo, entonces la altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. En la misma parábola yo puedo encontrar esto de aquí que sería la altura y esto de aquí que sería ¿qué? La distancia, ¿ok? Y con eso yo puedo armar lo que sería la posición de la parábola, ¿ok? Entonces yo aquí podría encontrar igual la posición, pero vectorialmente, deben acordarse que esto sería un módulo. Lo mismo va a pasar con las fórmulas. Con las fórmulas Bx y By. Profe, ¿para qué es la última fórmula de la diapositiva anterior? Esta de aquí es para encontrar la velocidad escalar. ¿Sí? Entonces, sí, como ustedes pueden ver, yo aquí tengo una velocidad compuesta en X. Entonces me va a decir, en X, digamos, es 10 metros, en Y es 5 metros, ¿no es cierto? Y yo les decía que es difícil entender, entonces lo que ustedes tienen escrito es así. Sería 5 metros por segundo en X, punto y coma, 10 metros por segundo en Y. ¿Ok? Pero en realidad no me están diciendo qué es la información que yo necesito. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría con qué velocidad se clava con qué velocidad se clavaría un balón en una red, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos de ahí? Esto que tenemos aquí no lo entendíamos. ¿Qué hacíamos para entenderlo? Lo transformábamos a escalar. ¿Cómo lo transformábamos a escalar? Sacando el módulo del vector. ¿Cómo se sacaba el módulo del vector? Aplicando la fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ahí sí está más claro, muchachos? Ya. La fórmula de Bx. No entiendo, estimado Jackson. ¿Qué es Bx, By? Profe, lo que le estaba preguntando era cómo ubicaba las medidas en el plano cartesiano. Como lo aprendimos al inicio, o sea, tenemos el plano cartesiano y vamos dibujándole como un plan, o sea, van dándole ustedes medidas. Un cuadrito, 5 metros, otro cuadrito, 10 metros, Sí, otro pero unidades. al ser movimiento rectilíneo variado, como que aumenta bien raro la cosa, ¿no? Ah, o sea, obviamente va a aumentar. Lo que va a pasar es que en este eje de aquí vas a tener 5, 10, 15, 20, pero acá sí te va a ir variando, entonces aquí es donde va a existir la variación. Entonces, este punto con este punto se une. Este punto con este punto se une. Sí, pero yo como saco las medidas del eje. Aplicando las fórmulas que ya les voy a enseñar. Sí, vamos por pasitos, ya eso ya les enseño luego, ¿ok? Vamos por Ah, pasos. bueno. ¿Sí? Ya. Entonces aplicamos eso, ya. Lo que les decía es que para encontrar todo lo que tenemos aquí, el rato que trabajamos con la fórmula de VOX inicial y VOX final, en Y lo que tenemos es un vector. Entonces, como ese vector funciona, lo vamos a traducir, a escribirle como vector, o sea, X y Y. Y eso, para entenderlo, vamos a aplicar la fórmula del módulo y tendríamos lo que sería el módulo, ¿ok? Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, esta posición va a estar definida por ¿qué? Por un X, que es la distancia que nosotros llamamos, y por una altura, ¿sí? Entonces yo les voy a decir igual,
va a estar a una distancia de 2 metros en X y va a estar a una altura de 5 metros en Y. Ya, eso sería el dato que justamente está aquí. ¿Ok? Pero esto de aquí está escrito como vector. Deben acordarse que esto está escrito como vector. Y lo que necesitamos para entender es que escribirle esto está escrito como escalar. Aplicamos la parte escalar que tenemos aquí. Entonces esto sería X y esto sería la altura. Y con eso aplicamos y encontraríamos la posición. ¿Ok? Que es lo mismo, que es lo igualito que lo que velocidad, pero con posiciones. O sea, con las distancias o las alturas. ¿Sí? Profe, con esa posición podemos también ubicar el ángulo. Con esa posición pueden encontrar el ángulo, sí, porque de ahí aplican cualquier teorema de Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras y encontramos el ángulo, despejando el ángulo con tangente, porque tendríamos el módulo y tendrían lo que serían las distancias. ¿Sí? Entonces acuérdense que tienen un triangulito, tenemos módulo, aquí tendrían lo que es el ángulo, aquí sería el módulo de posición, aquí estaría la altura y aquí estaría nuestra distancia. Pueden despejar lo que sería el proceso. Ya. La última fórmula que nos dice es sacar el módulo. Entonces, si yo les doy los datos que tienen, esto es X y esto es altura, ¿no es cierto? Yo quiero que me digan escalarmente qué valor tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos que P va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Metemos eso en los datos y estamos aplicando la última fórmula que está ahí. ¿Sí? Ahora sí es más claro. Ya. Eso, muchachos. Profe, ¿Mande? no entendí muy bien la posición total. La posición total solo es sacar el módulo de los datos que tú ya tienes, el módulo de X y el módulo de Y, sacando el módulo. O sea, profe, todo depende de cómo es esto de las fórmulas que nos da, ¿verdad? Ajá. Entonces, O sea, mejor dicho, como ustedes pueden ver, va a depender del tiempo, ¿no? todos tienen tiempo. Ajá, todas van a tener tiempo. Ya, y la posición final, como dijo Amy, yo tampoco entendí bien, pero dice que es como los módulos. El O módulo, sea, claro, ya. Entonces, el bueno, módulo. lo que quiero es que me digan el módulo en este punto de aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya, más fácil, vean. Este punto de aquí, si yo les digo que es, ¿cómo les explicaría? Si yo les digo que esto es 8, digo que es 8 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tiene un ángulo de, de 50, 45 grados, pongámoslo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, es esto y es esto lo que estarían buscando, o sea, qué valor tiene exactamente el módulo en ese punto, nada más. Pero para eso nos ayudamos de lo que sería el X, que es la distancia, y de lo que sería la altura para determinar ese punto, porque ustedes van a tener estos datos de aquí, son los que van a tener. Y vamos a encontrar qué valor es exacto el módulo, ¿sí? Eso sería en realidad, ¿ok? Y vámonos con la parte de aceleración. Y en la parte de aceleración, como sabemos, como es un MRU nos decía que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Sí? Como es movimiento rectilíneo uniforme, sí, yo les voy a decir cuándo es el tiempo que usan. Sí, ya vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, solo esto es la introducción. Entonces, como es de MRU, no hay aceleración porque sabemos que es movimiento rectilíneo uniforme, no hay variación de velocidad, mientras que es de MRV, y como estamos en el eje Y, es lo mismo que habíamos aplicado en lanzamiento vertical hacia abajo o hacia arriba. ¿Okay? Aquí tienen un resumen de las fórmulas. Entonces, para encontrar posiciones en X, aplico la fórmula que ya vimos anterior, en X. Acá sería altura, y para encontrar la parte, esto sería escalar. Los dos anteriores, todo esto es para encontrar la parte escalar. Solo es para traducirle. Esto sería como escalar lo que estamos buscando anteriormente. ¿Ok? Y igual lo que es velocidad, tengo que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos? Como es un MRV, la velocidad es constante. O sea, si yo ya encuentro la velocidad inicial, es la misma velocidad en todo el trayecto. ¿Sí? ¿Ok? Y la velocidad en Y sí va a variar dependiendo de lo que sería el tiempo o dependiendo de lo que sería la altura, igual como aprendimos con los anteriores ejercicios. Si se dan cuenta, son las mismas fórmulas que ya vimos
con los anteriores casos, y esta es la fórmula aumentada que sería la velocidad, sacar el módulo en realidad de las velocidades. Como resumen, hasta ahí sería esta parte, muchachos, ¿ok? Y adicionalmente les voy a dar estas tres fórmulas que se llaman las fórmulas máximas, ¿sí? Ahí anótenle por favor en su cuaderno. Las fórmulas máximas solamente se usan para parábolas completas. No puedo usarla en cualquier otra función. Solo si ustedes ven esto, o sea, una parábola así, va a funcionar. O si ustedes ven una parábola que se va hasta más abajo, yo puedo usar estas fórmulas, pero solo puedo usar en el sector de ¿qué? En el sector donde esté, perdón, donde esté la parábola completa, ¿ok? Entonces, si esto es una parábola completa, yo puedo usar esa fórmula. Entonces aquí yo puedo usar solo hasta este sector esas fórmulas que estamos ahí. Entonces, ¿qué son esas fórmulas que les estoy dando? Son las fórmulas máximas, que podemos alcanzar. Entonces, como fórmulas máximas, ustedes pueden ver es la altura máxima que va a tener. O sea, es este punto que tengo aquí. El alcance máximo es la distancia máxima. Entonces, esto de aquí vamos a llamarle altura máxima. Y esto de aquí va a ser alcance máximo. Voy a ponerle X máximo para que nos entendamos, ¿ok? Entonces, esto es altura máxima. Entonces, esto es HM. Esto es XM. Y el tiempo de vuelo es lo que ya aprendimos en las anteriores clases. O sea, todo el tiempo que se demora en llegar desde el punto de aquí hasta llegar al final. Entonces, todo esto está basado, como ven, en la velocidad inicial. No debemos sacar ni X ni Y. El valor que yo les dé es el valor con el que vamos a trabajar. El seno del ángulo, el ángulo que yo les dé y la gravedad que nosotros sabemos. O sea, solo es meter en la calculadora esta fórmula y obtenemos el punto máximo. Lo mismo pasa acá. El valor de velocidad que yo les dé, el ángulo que yo les dé, aplican esta fórmula y encuentran la distancia máxima. Y el tiempo de vuelo es igualito. La velocidad que yo les dé, el ángulo que yo les dé, aplicando la fórmula, y encuentran cuánto tiempo se demoró en salir desde un punto hasta llegar al otro punto. Eso serían las fórmulas de lo que es tiempo de vuelo, alcance máximo y altura máxima. Pero solo funcionan de un punto a otro punto. O sea, en este caso de acá me va a funcionar desde aquí hasta acá, donde completa una parábola completa, desde donde inició a donde debe llegar en el mismo nivel de referencia, ¿ok? Sí, ya. ¿Tienen alguna otra duda en este caso, por favor? Sí, no. Vamos con lo siguiente. A ver, perdón. Profe, en el alcance máximo no debería ser multiplicado por coseno. No, todas las funciones son senos. Siempre son senos. Como ven, y ya les voy a enseñar cómo funcionan. Estas son otras fórmulas detalladas. Por eso son fórmulas aparte, porque siempre van a funcionar con senos. Todas son senos siempre. No es porque es de X, es coseno. En este es el único caso que no cumple esa función. ¿Sí? Profe, ¿cuál era la fórmula para la aceleración en eje Y? En el eje Y no hay fórmula de aceleración, sino solo asumimos que son los valores nada más. Como estamos en el eje Y, es la aceleración. ¿Sí? Entonces tendríamos hasta ahí lo que serían las funciones máximas, ¿ya? Les dejo la frasecita y vamos ahora sí a lo que sería lo que es la explicación que les iba a dar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Les voy a compartir acá. El taller es súper facilito, ustedes van a tener, son preguntas de lo que les acabo de explicar, facilitas y se pueden reforzar de lo que es el simulador que les voy a presentar ahorita. ¿Sí? Que no es nada del otro mundo. Compartir, ¿dónde estamos? Sí, deberían tener lo que sería... ¿Sí? Estamos ahí, ya. Entonces, aquí yo les voy a dar, por ejemplo, ya está abierto lo que sería el taller.
Entonces, sí, el taller, lo que ustedes tienen aquí, dura 40 minutos, son 10 preguntas, los más fáciles del mundo. Van a basarse en este módulo que tienen aquí. Ya, entonces, le dan clic aquí, se les va a abrir este simulador. Ya, y en este simulador lo que van a hacer es lo siguiente. Ya. Yo les voy a explicar, este simulador va a hacer todo lo que yo les expliqué, mucho más fácil. Aquí tienen lo que es el tiempo, tienen lo que es velocidad, pueden ir moviéndole la pestañita de velocidad, pueden ir moviéndole la pestañita de tiempo, van moviendo lo que es la pestañita del ángulo, ¿sí? Sí, solo pueden trabajar entre 0 y 90 grados para que puedan graficar en este lado y tienen lo que es la altura del edificio. Aquí le cortan toda la altura del edificio y van a ir probando entonces, ¿sí? Aquí con el ángulo de elevación, ustedes pueden poner, si yo les pongo un ángulo de, pongámosles 50 grados, pongámosles más velocidad para que se vea, y aquí vamos a activar estas partecitas. Quito este y quito este que está acá. Ya, ahí está, miren lo que sería la parábola. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces tendremos de aquí. Y como ven, aquí se va completando. Ustedes me van moviendo ahí el tiempo. Entonces, miren, en el tiempo es como se va modificando. Entonces, en cero tenemos esa velocidad inicial que tiene un valor de 45 y tiene estas características como ustedes pueden ver aquí, en una característica en Y. Entonces, miren, aquí la velocidad, si yo le aumento un tiempito, miren, la velocidad en X nos dice que es de 28 aproximadamente, ¿ok? Y si yo voy aumentando el tiempo, lo que va a pasar es que va sumiendo esa parábola, que va sumiendo el tiempo. Entonces, miren, en este punto es 1,65. La velocidad en X nunca va a cambiar y si ven que tiene la misma distancia, pero la velocidad en Y, ¿qué pasó? Se hizo más pequeñita. Si yo voy avanzando en el tiempo, miren, la velocidad en Y se disminuye y va a llegar a un punto donde la velocidad en Y se hace cero. Pasando el nivel de cero, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque estoy yéndome hacia abajo. Y ese es el proceso que estamos cambiando. Entonces, ahí es la explicación que ustedes tienen. Entonces, ustedes van a manipular este simulador y van a ir respondiendo a las preguntas que tenemos ahí. ¿Puedo poner la tabla de nuevo? ¿Cuál tabla? Una tabla que estaba ahí con las fórmulas en las diapositivas. Ah, en las diapositivas. Ya les cruzo, ya les paso, ¿ya? Profe, o sea, depende del simulador, el taller. Ajá, sí van a mover este simulador. Van a mover lo que es el ángulo, van a mover lo que es la velocidad y van a ir respondiendo a las preguntas con la explicación que les di ahorita, ¿ok? Pero Profe, ¿y nos va a dar todos esos literales como el tiempo, la velocidad de salida, No, el ángulo de elevación? van a ser preguntas facilitas. Por ejemplo, ya para ayudarles en una pregunta, les voy a decir, ¿qué pasa cuando ustedes tienen, ¿dónde está? Aquí. Digamos un ángulo de 45 grados, ¿ok? Pongo un ángulo de 45 grados. Ustedes se fijan aquí en 45 grados, ¿cuál es el valor que ustedes tienen? Más o menos es 200, ¿no es cierto? Ok, entonces con 200. Vamos a poner otro ángulo aquí, eso sería la distancia. Si yo les pongo 60 grados, ¿qué pasó? ¿Se hizo más grande o se hizo más chiquito la distancia en X? Pero eso es porque la velocidad de salida es de 45 metros por segundo, ¿verdad? A eso no, bueno, en este caso sí, todos van a tener que dejar en la misma velocidad y para que se entienda esta parte. Entonces, con 60 grados y con 45, ¿qué pasó con la velocidad? Se hizo más chiquita, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ahora pongo 80 grados? Entonces le pongo 80 grados, ¿qué pasó con la distancia en X? Se hizo más pequeñita, entonces esa es la pregunta. ¿Qué pasa con un ángulo de 80? ¿Con qué ángulo yo voy a completar mi distancia mayor? Entonces, la distancia mayor siempre va a ser con un ángulo de 45 grados. Eso es como resumen. Entonces, son preguntas súper fáciles que vamos revisando, ¿ok? Profe, una pregunta. Mande. Entonces, nosotros solo ¿qué tenemos que calcular ahí? O sea, ¿cuál es el taller? No entiendo muy bien. Y el taller está subido, son preguntas. Yo me quedo aquí con ustedes y pueden ir viendo las preguntas, ¿ok? Ya.
Esa sería una parte del taller que pueden basarse en esto. Y el siguiente es otro simulador más que es solo de una preguntita. Entonces, ni siquiera es de esto. El objetivo que yo les pido es que ustedes van a modificar. Van a hacer esto, ¿ok? Van a mover el ángulo y les pido que le atinen y que lo hagan 5 veces con diferentes puntos. ¿Ve? Ya le atiné. Ok, eso es todo lo que deben completar. Nada más. ¿Sí? Solo es para que se diviertan un ratito. Cambiando los valores que ustedes tienen aquí. Entonces aquí ustedes van a cambiar este valor que es velocidad y el valor de altura, el valor del ángulo con 5 movimientos diferentes. Deben atinarle al, al blanco que tienen aquí. ¿Ya? Vayan a sus aulas virtuales. Yo ya les comparto la otra diapositiva para ir trabajando. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, esa se van a demorar menos tiempo. ¿Sí? Ahorita. Ya tienen sus aulas virtuales hasta las 9 para completar. Hasta las 9 que se nos termina. Como ven, van a ser, es muy sencilla el ejercicio. Confírmenme si todos ya tienen en el aula virtual acceso a los 4 cursos. Ah, No, yo no tengo. también Profe, a mí no se me abre, dice, aún no se han entregado, aún no se han entregado preguntas. Ah, sí, perdónenme. ¿Dónde estamos? Denme un segundito. ¿Dónde están? Profe, yo solo veo un link, Sí, no sí, veo sí. los dos. Es que el otro link está en la pregunta. Justo es solo para la pregunta que deben desarrollar ahí. Denme un segundo y ya les activo a todos, por favor. Que eso no les puse. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Son 10 preguntitas. Agregar, nueva pregunta, nuevo aleatorio. Y el curso A puede empezar. ¿Por qué no me llega? Claro. 8. Pues ya les hago sobre. Sí. Profe, ¿cómo saco la velocidad inicial? ¿Cómo que cómo saca? La velocidad inicial te voy a dar yo. O depende, yo debería darte un dato adicional, debería darte una velocidad en algún punto para que puedas calcular. Pero siempre necesitas un dato adicional para encontrar. Yo les voy a dar velocidad inicial y ángulo. Eso sería lo mínimo que yo les debería dar para que ustedes puedan resolver cualquier ejercicio. Y luego nos pueden mostrar las Y ahorita en diapositivas. este del taller, En este taller no hay que calcular nada, son solo preguntitas nada más, no es nada Pero es que, de... no, profe, sí, aquí pero dice, nos va a dar Profe, así como el ángulo de elevación, la velocidad de salida y el tiempo. No, son preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la... cómo... profe, las fórmulas máximas. ¿Qué pasa con las fórmulas máximas? Sí, ya pueden entrar. Las fórmulas máximas se pueden utilizar con cualquier tipo de ejercicio. Con cualquier tipo de ejercicio, las fórmulas. no,
Ah, nada. Esa ya está la pregunta. Profe, verás que yo tengo una duda bien existencial, porque aquí dice la velocidad final de una parábola tiene la característica de, pero mi pregunta es, ¿velocidad final de la parábola en qué? Porque velocidad final en X, velocidad final en Y. Velocidad final. Si no te especifico que es de X o es Y, es que es la final desde el módulo. A ver, profe, yo también no entiendo lo que dice aquí. Dice, en el eje y en el movimiento parabólico se cumple la velocidad Profe, máxima. me sale que el cuestionario todavía está cerrado ¿En qué curso? del primero D. El primero B. Ya voy a B, ver. B, B. Ay, puedo ponerle las otras preguntas. ¿Qué 10? Salvaron. Profe, ¿pueden retroceder las Ya. preguntas? Profe, no entiendo esta pregunta. Me dice, en el punto máximo de una parábola se cumple, ¿Qué o se sea, cumple? la velocidad cero. Ya pues. Sí, mijita, cero. Profe, una pregunta. A ver. En el B. Cuando se llega al punto máximo, o sea, la altura máxima, siempre va a ser cero, ¿verdad? Siempre va a ser 0. Ya, profe. Gracias. En el B no tienen acceso. Temporización 8 y 20, 21 de abril. Sí deben de poder entrar. En el D, profe. En el En el B. D, en el D. No en Ah, el D, en en el el D. D. En el D. Profe, en el eje X la velocidad siempre va a ser constante, ¿verdad? En el eje X, no sé. Profe, ¿se puede retroceder las preguntas? No. Chamadre. No, no vale, qué pendeja. Es cierto. 08. Ya deben entrar los del D. Profe, ¿Ven? me tocó una pregunta de aceleración, o sea, no de movimiento parabólico. ¿Y aceleración? Y si les dice Ajá. aceleración también. ¿Cuál es la aceleración? Dice un bus interprovincial necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es 60 kilómetros. Eso es de que el D. Yo tengo la misma. Ajá, en el D. Solo respondan las de parabólica. Esas no les pueden. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con esta? Sí, No, ¿cuál es? no le respondan esas preguntas. Déjenle en vacío. Ya verán. Ahí, ya. Profe, las velocidades cambian en el eje Y. Las velocidades cambian en el eje Y. Sí, no, tal vez. No sé. Ah. En las clases. Profe, mi segunda pregunta es de lanzamiento vertical hacia abajo. Igual les paso. Sí. ¿En serio les pasó así? La velocidad me salió en centímetros sobre segundo, debo transformar a metros. No. A ver, muchachos, espérenme un ratito. Creo que les cogí mal la prueba a ustedes. Literalmente. Denme un segundo. No es nada de parabólico entonces. No salimos de la prueba entonces. No se Sí, sale. profe, porque yo también tengo todo igual así. Ajá. Igual, profe. Anulaciones no es prueba, es un taller, no resultados. Estamos, bancos de... Qué raro. Profe, una pregunta. ¿Ven? Mira, aquí en la pregunta me dice con qué valor de ángulo se obtiene el mayor alcance y me da cuatro respuestas. Yo le quiero responder la pregunta, pero en GeoGebra, pero no sé cómo utilizar. A ver, si salgan de ese, los del D salgan de ese examen. Ya voy a enumerarles y les voy a crear otro rápido. Yo soy del C. Ya, por eso estoy en el D. A ver, del C hasta ese, te escucho. A ver, profe. Verá, dice con qué valor de ángulo se obtiene el mayor alcance. Ya, vaya a ver en el dibujito. Ya les acá, si hasta les dije ese.
Pero ya me entré a GeoGebra y estaba tratando de responder en GeoGebra, Es de pero 45, profe. no me da ¿Ah? ¿cómo es? El valor de salida. No, o sea, como que se queda elevado el punto, pero no llega a la velocidad final, por así decirlo, al punto X. Al eje X, perdón. Solo se queda en el eje Y. Tienes que activar el que te dice mostrar la ni sé qué, ni sé cuánto. Bueno, activa los cuadritos que hay ahí para que te muestre todo. Los cuadritos de arriba deben activarle para que les vayan viendo los datos. Ya. Disculpe, teacher. ¿Ya empezamos a resolver el taller? No, todavía. Sálganse del que está hecho, sálganse porque ese me jalé y les puse otras preguntas. Profe, si ya acabé, puedo salir del Zoom. ¿Sí? O sea, ponemos terminar todo lo que... A ver, muchachos, verán, faltan 2 preguntas. Esas 2 preguntas se van a llevar como tarea, ¿ok? Que es otro taller diferente. ¿Sí? Eso ya les activo luego aquí mismo. Son 2 preguntas que en realidad no son preguntas, sino es justo de la práctica que estamos haciendo ahorita. Nos salimos, profe. Sí, sálganse y entren en el otro que está abajo. No hay otro. Vamos a terminar intentos. Profe, una pregunta. Profe, ¿Qué dice parabólico? profe, ¿Mande? una pregunta. Ustedes nos estaban indicando como una cosa, como un simulador o algo. ¿Eso tiene que ver algo con la prueba o algo así? Sí, es para que ustedes puedan ir viendo. Vayamos. ¿Me puede decir dónde estaba eso, por favor? Al inicio, en el detalle está. Ya. Sin entender qué velocidad es, porque me dice, en el punto máximo de una parábola se cumple velocidad, pero ¿velocidad de qué? La velocidad. ¿Qué velocidad hay en el punto máximo? No sé. Del vector. No, pues a ver, ¿qué les había dicho en las anteriores clases? Me perdí. El lanzamiento vertical hacia arriba, ¿qué era? O sea, sí, o sea, sé que debería ser la de Y, pero no entiendo por qué es la de Y. No es la de Y, pues. Estoy perdido, profe, ya me perdí. Es que hay dos, o sea, no, ya me salí, pero hay dos ahora, que es el taller movimiento parabólico y parabólico. Verán, el parabólico es el que deben hacer. El otro ya les voy a borrar de una vez para que ni tengan que borrar. No, olvídalo, porque ya creo que... Ahí les debería quedar a los del D completo ya. Ya. Y ya está. No es. Profe, ¿Entienden? ¿no es cierto que en el punto máximo de una parábola se cumple la velocidad igual a 0, verdad? Ajá. Ya. No me está tomando el pelo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué no entiendes? Es en Y. ¿Por qué es en Y? La velocidad igual a 0 si sigue avanzando la velocidad de X, porque En se el, me... en el punto máximo, porque estamos hablando solo de Y. Entonces sí sería mi velocidad igual a 0. Sí. Ya. Es que aquí no especifica que es solo de Y, solo dice velocidad. Solo dice velocidad. Pero es que como estamos justo en como una condición especial, habíamos aprendido que siempre en X, siempre en Y debe ser 0. Ya pueden empezar tranquilos, muchachos, los del D. No, pues ya dice aquí, dice el 2015, se trata de eso. Cambiarles del balón. Profe, ¿Manden? ¿con qué ángulo se puede obtener la altura máxima con 60? No sé, pero pruébale con el simulador. Modifícale, a ver, verán, justo aquí los tengo, verán. Deben activar esta ventana. Disculpe, teacher. ¿Mande? ¿Ahora sí ya resolvés el cuestionario o no? Sí, ya en el que dice parabólico, ese sí háganlo. Ya, entonces aquí vayan modificándole y vean con qué ángulo debe llegar. Déjenle aquí su velocidad máxima.
Aquí póngale, vayan probando con ángulos. Póngale con 40. ¿Qué pasó en 40? 90. Ya, por ahí va la idea. Miren. Entonces ya, el objetivo es que vayan probando ya. El otro cuestionario que les voy a abrir, esas son con 2 preguntas que va a ser relacionado con este que está acá. Suben y ya tienen. Cada taller que vayamos haciendo va a tener, no va a ser sobre 10, sino va a ser con un puntaje como lo sabemos hacer. Entonces yo ahorita les voy a modificar para que cada uno de estos talleres valga un punto, digamos. Si llegamos a hacer 5 talleres, cada taller va a valer 2 puntos y eso sería una nota final. Profe, disculpe, aquí dice que, o sea, la velocidad final de una parábola tiene la característica de, y o sea, en el simulador, digamos, yo le pongo, ¿no? Y digamos, es como que alcanza su máxima velocidad. Ese sería. No alcanza su máxima velocidad. Mírale Sí, bien. ¿verdad? Con la no. No, ¿cuál es? Revísale en el simulador qué más hace. Antes. El ángulo, la altura máxima sería 90. Es decir, si usted le hace 90, el ángulo queda recto. Entonces, ¿qué pasaría si queda recto? Llega a obtener su máxima altura. Ah, entonces 90. Profe, saqué un puntaje que ahorita vale 1. Ajá. Vale 1, ya le modifiqué. Ya tienes 1 de 1. Sí. Ya, entonces eso es lo que les decía. Cada taller no va a valer un 10, sino la acumulación de los talleres va a ser una nota más. Entonces, sí. Como son talleres, no son exámenes precisos, con que ya digamos que lo cumplan o lo hagan bien, ya podrían obtener un 1 más, para que no se estresen con el puntaje. Profe, la de las fórmulas máximas se hará únicamente cuando existe una parábola completa, ¿no es cierto? Ajá. Profe, si ya acabamos, ya nos podemos salir, ¿verdad? Así es, muchachos. Ya, profe, ya nos vemos. Ya, Ya verán. hasta luego. No, antes de que se vayan, por favor, como les decía, hoy día van a tener que acabar igual el otro tallercito. ¿Sí? A partir de 2 a 3 pueden estar haciendo ese taller. Este solo es de consulta e investigación. Y que se diviertan con este que está acá. Ya, profe. Le pueden mover la distancia, miren. Profe, creo que se me repitió la pregunta. Me dice, porque ¿con qué valor de ángulo se obtiene el mayor alcance? Ya, pues entonces, si se repitió. 90. Ah, Sí, ¿verdad? sí. Profe, ¿Mandé? ¿el taller de investigación cómo va a ser? O sea, sé que tengo que hacer con esto y darle a la Diana, pero... Ajá. Solo que le atienen. Tienen que ir moviendo diferentes alturas, entonces pones quiero que le des al mismo punto que está ahí. ¿Qué deberías de hacer? Si le bajo la altura, Profe, ¿a qué hora va a subir el otro taller? ya en unos 15 minutos. Entonces, la diana debe estar fija y lo que ustedes van a ir moviendo es altura, tienen que mover lo que sería el ángulo y tienen que mover la velocidad. Y le deben dar. Está divertido, ¿eh? Casito. Profe, una pregunta. A ver. En este del con qué valor de ángulo se obtiene el mayor alcance, a mí, o sea, no sé a los demás chicos, pero a mí no me sale 90, me sale que es 45, porque el 90 ni siquiera llega al punto final, o sea, Muy ni siquiera bien. llega al eje X. El otro me dijeron altura máxima. Sí, a mí también, profe, me salió 45. Con 45 es alcance máximo, con 90 es altura máxima. Ya le llegué. Sí. Ay, ya entendí, profe, gracias. El taller va a ser, el otro taller es que ustedes van a dejar aquí en la diana en un punto fijo y van modificando los otros 3 datos, velocidad, altura y ángulo, y deben atinarle. Entonces siempre con 5 posiciones diferentes. Profe, ¿usted nos va a decir a qué distancia le ponemos la diana o pongo a donde sea? Tú donde quieras. Va a ser diferente para que no se copien. Cada quien pone sus datos. Por último, Esto nos va a hacer escribir todos los datos. No, si no, nos van a tomar print screen y ya. Ah. Es de que se diviertan, ¿no? Que se me estresen más. Profe, eso es para todos. Sí. ¿Qué hay que hacer? Me explica, por Profe, favor. profe. ¿Mandé? ¿Qué está jugando, vea?
Exactamente, estoy jugando. Estoy tratando de darle a la diana. Malicio. Eso es lo que van a hacer ustedes. Van a modificar, vean. El otro taller va a ser este. Ustedes van a hacer 5 ejercicios de estos, tratando de que apuntarle. La diana van a dejarle un punto específico, donde ustedes quieran. De ahí van a empezar a modificar la altura, el ángulo y la velocidad. Sí. Y deben atinarle al... Y le mandamos captura de las 5. Ajá, de las 5 con diferentes datos. Eso sería uno. Y el Pero, otro es pero en modificar. las 5 hay que darle a la diana, ¿verdad? Claro, pues. Y si ven que deben aparecerles los dibujitos, Ajá. los intentos. Ay, ay, ay. ¿Sí? Que se diviertan. Profe, ¿cómo veo eso de altura máxima? ¿Cómo ves lo de altura máxima? A ver, vámonos por acá. Lo de altura máxima es moviendo el ángulo. Entonces, ustedes van, por ejemplo, mira, si yo les pongo un ángulo más grande y pongo toda la velocidad. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya se me fue. Ya, entonces miren ahí. Aquí ustedes tienen el valor, aquí en Y es el valor de Y, es el valor de la altura. Entonces, con 60 grados tienen 46. Si ustedes hacen 70 grados, ¿subió o disminuyó esa altura? Disminuyó. Entonces es más chiquito. Ujú. Ok, sí, sí, sí. 145 altura. Entonces ahí van modificando y van viendo con qué ángulo debe modificarse. Bueno, alguien más tenía por ahí. Profe, A ver. estaba haciendo una pregunta y se me salió, o sea, se me saltó, o sea, estaba haciendo esa pregunta y como que no sé qué pasó, pero como que se pasó a la otra. ¿Y ahora? Ay, no sé. Como les decía. Porque recién había pasado la página Ya. A ver. ¿En qué curso? en el B. Profe, una pregunta. A ver. En el eje Y, en el movimiento parabólico, se cumple velocidad máxima, ¿verdad? A ver. En el eje. En el eje Y, cuando estoy en un movimiento parabólico, se cumple velocidad máxima, ¿verdad? No. No. Es variable. Allá. Gracias. Con que aprendan está bien. Profe, Mandé editar en el punto máximo de una parábola es igual a 0. No, pues, a ver, el punto máximo. Es positivo. ¿Cuál es la pregunta? ¿En el punto máximo qué pasa? Ajá, ¿Qué pasa en el punto máximo? ajá. ¿Qué pasa? O sea, la velocidad es positiva. No. Acuérdate del lanzamiento vertical hacia arriba. En el punto máximo, ¿qué decíamos? ¿Qué era la velocidad? Igual a 0. Es igual a... A 0. Pero eso dije que es igual a 0 y me dijo que no. Ah, es que no te escuché el 0. Ya, bueno. Eso. A ver, ahí está con 2. Voy a dar cambios. Profe, Profe. si ya terminé, puedo salir, ¿verdad? Profe, la velocidad final de una parábola tiene la característica de... ¿Qué debería ser la velocidad? Acuérdate igual, del lanzamiento vertical hacia arriba, ¿qué pasaba con la velocidad final? ¿Qué era igual? A 0. 0. No, pues a ver, piénsale bien. Hazle el dibujito. Ah, es igual al inicial, ¿Pero qué más? pero con signo cambiante. Exactamente. Sí, no voy a poner solo las cosas que puedo hacer cuando sea el Profe, ¿Mande? si ya acabé la prueba, ¿qué hago? Ya salen nomás, porque ya faltan Y 2 minutos. usted dijo que iba a hacer otro taller más. Sí, el taller ya le subo para la tardecita. Mejor dicho, mañana le subo, ¿ok? Ya, quedamos así. Mañana le subo el taller, para que hagan igual en otro tiempo. Profe, o sea, estos talleres no importan la nota que te saques, ¿verdad? Digamos que no, pero por ejemplo, digamos en este que les voy a mandar. Si no me cumplen con las condiciones, sí les puedo bajar un poco puntos. Si no me cumplen con que esté todo esto, con que me manden bonito las 5 pantallas, yo voy a revisar. Si no está bien hecho, les puedo bajar. Entonces, de que tú tengas un 10 en talleres, puedes tener un 9.5. Disculpe, teacher. ¿Mande? ¿Es cierto que Ya, las fuerzas máximas se pueden utilizar solamente cuando existe una parábola completa? Ajá.
Ok. Profe, o sea, solo por hacer esta prueba, la que estamos haciendo ya nos pone el punto. Ajá. Ah, Profe, ya. ya mandamos una sola captura con 5 intentos. Ajá. Ah, ya, eso era mi pregunta. Y es Pero- otra investigación más que deben ¿Algún hacer, nada más. intento? No te escucho. Si fallo algún intento, Tienes que volver a repetir hasta que quede bonito. Es que el objetivo es de ese, verán. El objetivo es que me aparezcan como yo tengo ahorita en la pantalla. ¿Sí ven? No es que me van a aparecer de una en el intento, ¿sí? Sino que quiero que vayan comprobando que cómo van haciendo los datos, es para que le tienen. El objetivo es ese. Jamás le van a dar en el primer intento. Miren, Profe, ¿manden? o sea, ¿tiene que estar igual que el suyo o no? No, pues ustedes van a poner, verán. El objetivo es este. Ustedes cogen Este nos va a mandar el link. Ajá, yo les voy a enviar el link. Esto es de otro Pero video para mañana. ¿Ok? este taller va a subir mañana, ¿verdad? Exacto, mañana les subo. O sea, ya de aquí ya no sube nada más. No, de aquí ya no. Mejor hagámosle mañana para igual. Ah, ya. No, pero profe, espere, explíqueme qué nomás va a subir. ¿Va a subir un cuestionario y va a subir esta cosa que debemos Ajá, tomar? Ajá, un cuestionario. Mañana les subo un cuestionario con este tallercito. Que ustedes vayan a practicar y le atienden a la Diana. Ya, Más una investigación. Fin. ya. Y listo. Nada más. Nada más, eso es para mañana, el taller de mañana. Y ahí, ¿qué estaba diciendo eso de que los cuestionarios, o sea, sumándoles algo así, dijo? Ya, que no es que, por ejemplo, este que acabaste de realizar no va a valer 10 puntos. No es que yo les voy a poner 10 puntos. ¿Sí? Como Ya. son talleres, ¿se acuerdan qué pasaba en clases cuando hacíamos talleres? Ustedes hacían el taller y yo les firmaba, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, y la acumulación de talleres, si hacíamos 5 talleres, cada taller, ¿cuánto valía? 2 puntos, entonces yo les contaba. Si tenías 4 talleres, tú en la nota de talleres te ibas con 8 puntos. Eso es todo. Entonces, cada taller no va a valer 10 puntos, sino dependiendo de cuántos talleres lleguemos a hacer en el parcial. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Profe, la investigación y todo eso es para mañana, ¿no es cierto? Sí, mañana les subo, porque... Ya, profe, chao. Chao, nos Profe, vemos.